todas, después de ahí de este consejo de cursos de TKE que hemos tenido. Bueno, vamos a continuar con la clase de evaluación de fuerza muscular, que como les comentaba recién, ha sido agregado a esta presentación de evaluación kinésica, principalmente de extremidades, porque el año pasado esto no estaba presente y los años de presencial tampoco, debido a que esto se enseñaba de manera práctica, y en esas horas prácticas que tiene la asignatura. Entonces, antes de entrar en el detalle de cómo vamos a evaluar la fuerza muscular de ciertos músculos y principalmente de ciertos movimientos corporales, había que tener ciertas cosas claras que yo las voy a intentar de resumir de lo que ayer se habló, que eran los aspectos del contenido de la evaluación de la fuerza muscular. Entonces, la primera idea que debe estar presente en ustedes en la evaluación de la fuerza muscular es que nosotros no evaluamos la fuerza del músculo, hacemos una aproximación de la evaluación de la fuerza muscular. Porque si quisiéramos evaluar la fuerza muscular realmente con el dato que corresponde, usted necesita un dinamómetro. Porque la fuerza es una variable física que se mide a través de una magnitud que son los newtons, que corresponden a kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado. Entonces, a menos que usted tenga un sensor de fuerza de Newton en sus manos, usted podría establecer cuál es la fuerza muscular de un paciente. Usted lo que hace con estas técnicas evaluativas manipulativas, porque son manuales, hace una aproximación de la evaluación de la fuerza del paciente. Entonces, porque después los kinesiólogos somos re buenos para inventar de que no, si nosotros evaluamos la fuerza, tenéis 50 newtons, 100 newtons, no, hace una aproximación. Y si quisiera dar un dato cuantitativo, necesita un dinamómetro o en el mejor de los casos necesita un electromiógrafo, que hoy en día yo creo que el auge de la tecnología va a hacer que en 10 años más, si usted quiere que yo le dé un tips en base a la kinesiología, estudie sobre electromiografía. Yo creo que el costo del electromiógrafo en un tiempo más va a ser tan bajo que va a ser una herramienta que la vamos a tener disponible, así como hoy en día es el goniómetro en el celular. Quizás vamos a tener ahí un electromiógrafo en el celular con un sensor para poder medir la actividad muscular. Entonces, esta evaluación de la fuerza muscular, que es solamente una aproximación, más allá de evaluar la fuerza, lo que evalúa es la función del músculo. Si el músculo se está activando, si el músculo tiene la capacidad de fuerza necesaria contra una resistencia que ejerce el kinesiólogo, para evaluar ese movimiento y evaluar un grupo de músculos, pero obviamente en el entendimiento, yo sé que hay un músculo que es el primario, que de alguna manera plantea el libro. Si usted le llega un paciente, segunda idea importante de la evaluación de la fuerza muscular, si usted le llega un paciente que tiene un problema en el sistema nervioso central, tiene una parálisis cerebral, un niño con parálisis cerebral, tiene un paciente con esclerosis múltiple, tiene un paciente que le ocurrió un daño medular, tiene un paciente que se diagnostica como un síndrome de motoneurona superior, que significa que la neurona del sistema nervioso está afectada, la evaluación de la fuerza muscular pierde todo sentido. No se utiliza la evaluación de la fuerza muscular como un dato significativo en la evaluación de fuerza de esos pacientes. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo está alterada la sensibilidad de esos pacientes. Entonces, si está alterada la sensibilidad, por ende se entiende de que está alterada la fuerza. Luego, tenemos otro punto aquí importante, que es la puntuación. En la puntuación de la fuerza muscular, nosotros establecemos que, o Daniel establece que hay 5 puntos, ¿ya? Que están de hecho en esta imagen. Entonces, estaba 0, que es que no hay nada de contracción muscular, y está 5 de que el paciente tiene movimiento articular completo contra la gravedad y además puede contrarrestar una resistencia máxima, una resistencia dada por el kinesiólogo, que dependiendo de la contextura del paciente, uno ahí va a colocar el tipo de carga. Y la puntuación número 3 corresponde a que el paciente tiene el rango completo de movimiento, y lo hace contra la gravedad. Entonces, y después hay una escala de 1 a 2 y hay otra escala de 4, ¿cierto? De 3 a 5 hay un 4 y de 3 a 0 hay un 1 y un 2. Que también se representa de manera cualitativa. 0 significa sin actividad, 1 con escasa actividad, 2 es mala actividad, 3 es regular, 4 es bueno y 5 es normal. Y obviamente el significado que tiene cada número y cada letra. Entonces, como usted, antes de llegar a este punto, que era la evaluación de la fuerza muscular, usted evaluó otros ítems que van en el orden de la evaluación de los pacientes que nosotros vamos a ver. Usted hace unos ítems atrás, usted evaluó el rango muscular activo, o el movimiento activo, y usted evaluó el movimiento pasivo.
Principalmente hizo la evaluación del movimiento activo y pasivo para poder reconocer si la falla era muscular, articular o nerviosa, y principalmente poder hacer la medición de los rangos articulares de movimiento. Entonces, si usted ya en ese ítem, cuando evaluó el movimiento, el paciente no tenía rango completo, el paciente no tenía el rango completo que establece la normalidad de rango, usted ya sabe que este paciente en evaluación de fuerza muscular parte de 2 hacia abajo, porque no tiene rango completo. Y eso usted lo determinó antes de llegar a este ítem. Entonces, todos los pacientes que no tienen rango completo del movimiento, uno debería evaluarlos como 2. Y después debería ser... Y es importante este dato porque usted lo primero que le pide al paciente es ver el rango completo. Entonces, si lo tiene, parte del 3 hacia arriba, y si no lo tiene, parte del 2 hacia abajo. Marca de alguna manera como el corte de donde yo cómo voy a diagnosticar o cómo voy a identificar a mi paciente en la fuerza muscular. Eso es un dato muy importante. Después, un tercer dato, principalmente relacionado con la escala, es que si yo tengo la duda y que si es 4 o 5, yo puedo utilizar cruces. Es decir, en esta ficha clínica que plantea Daniel para colocar las notas de la evaluación de la fuerza muscular, yo le puedo colocar una cruz, 3 cruces, o le puedo colocar una cruz. Entonces, si yo tengo duda si era 5 o 4, yo perfectamente al 4 le puedo colocar 4 con 2 cruces, y si yo siento que las dos, porque al final la evaluación de la fuerza muscular es con el lado contrario, yo veo que las dos piernas están con 5, pero una tiene más 5 que la otra, yo le puedo colocar 5 con una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Las cruces se utilizan para darle una mayor especificación a la valoración de la fuerza muscular que yo hago en la escala. Y después hay otros aspectos, pero que son aspectos más relacionados con lo que usted debería saber previamente a hacer una fuerza muscular. Y principalmente yo acá lo que destaco es el conocimiento de la anatomía. Si usted sabe de anatomía, usted se sabe los músculos del cuerpo, dónde están ubicados, cuál es la disposición de la fibra, qué movimiento hace, deberíamos tener facilidades para poder hacer estas evaluaciones. Y lo otro es que hay ciertas condiciones donde hay que tener en cuenta de que como la fuerza muscular es una palanca, y toda palanca está compuesta por una fuerza, por un apoyo, por una resistencia, usted muy bien sabe que también las palancas y las fuerzas que ocurren en una palanca cambian su magnitud en la medida que el brazo de palanca cambia, que es la distancia que hay desde el punto de apoyo a el punto donde se aplica la fuerza. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, evaluando una flexión de cadera, la posición de donde yo coloque la carga o la resistencia, si es más proximal o más distal, obviamente va a generar que el músculo tenga una mayor activación o una menor participación en el gesto porque el brazo de palanca cambió. Y eso es principalmente importante tenerlo en cuenta en aquellos pacientes que están amputados y principalmente en aquellos pacientes que quizás tengan una herida en la extremidad superior e inferior y yo no puedo colocar la resistencia con mi mano porque obviamente no puedo tocar la herida, ¿ya? Entonces, principalmente lo que vamos a ver hoy día corresponde a la evaluación de la fuerza muscular de hombro, ¿ya? Y de la escápula, ¿ya? Y es harto, ¿verdad? Yo hoy día estuve pegando fotos ahí como loco, cortando y pegando y ordenando un poco el tema. Y en verdad me gustó haber hecho la pega porque al fin y al cabo reconozco más la forma en cómo evaluar la fuerza muscular de los segmentos y creo que como creo yo, y se lo había comentado, que la mayoría de las patologías que acuden a la consulta del kinesiólogo con esta mirada ortopedista, con esta mirada traumatológica, tienen su origen en un pilar muscular. La mayoría de las lesiones del aparato locomotor tienen su origen no tienen su origen, pero tienen su gran sintomatología y su gran clínica en un factor que es muscular, en ese pilar muscular, que principalmente está compuesto por estos órganos que son los músculos. Entonces, evaluar la fuerza muscular y luego tener herramientas para poder tratar esa fuerza muscular, tanto a través del ejercicio como también de otras máquinas como son el TENS, como son estas máquinas que vibran, les pueden dar, quizás sin un mayor conocimiento de la patología, quizás pueden mejorar muchas disfunciones del paciente solamente atacando a estos músculos, generándole un aumento de la fuerza y además, obviamente, quizás relajando. Entonces vamos a partir con la escápula. Entonces la escápula, como lo ven en la imagen, bueno, realiza movimientos de ascenso. El descenso, en verdad, es la vuelta a la posición original, así que no existe el descenso como movimiento activo. Realiza ABD y ADD, es decir, se puede mover hacia medial y hacia lateralmente. Y además puede hacer báscula externa y báscula interna. Báscula externa se le llama también como
rotación ascendente porque el vértice de la escápula va a ir hacia superior, y la báscula descendente vendría a ser como la vuelta a la posición de origen y cuando el ángulo inferior de la escápula se medializa y genera esta rotación medial. Entonces, vamos a ir con la primera, con la abducción y rotación superior de la escápula. Entonces, la ABD, ahí está el dibujito, para que sepa más o menos cómo se está moviendo esa escápula, y lo que significa una rotación superior. Espero que cuando nos veamos de manera presencial, el conocimiento de mi alumnado de Antofagasta esté presente cuando yo pregunte y diga, oye, ¿de qué nacía este movimiento? Y usted me diga, profesor, el movimiento de abducción y rotación superior lo realiza el Cerrato anterior. Ojalá que todo este tiempo que han estado estudiando ahí las respuestas salgan rápido en la presencialidad. Entonces, la forma en cómo ordené la presentación dista un poco del libro. No, en verdad no es lo mismo del libro, pero principalmente lo ordené de esta manera. ¿Ya? Acá tenemos obviamente el movimiento de dónde ocurre este movimiento escapular de abducción y rotación externa, que es cuando levantamos el brazo. Entonces, la flecha negra, de hecho en todos los libros de Daniel siempre hay una flecha negra, la flecha negra representa la resistencia, representa la carga que va a ejercer el kinesiólogo sobre la extremidad que estamos evaluando en el movimiento. La flecha roja corresponde al movimiento fisiológico, es decir, corresponde al movimiento ejecutado por el paciente. Entonces, ya lo decíamos recién, grado 3 significa que el paciente completa el rango articular y lo hace contra la gravedad y lo hace solo, ¿cierto? No hay una carga externa. Entonces, sería levantar el brazo. Si el paciente levanta el brazo, abducción y rotación superior, Cerrato anterior, una nota 3. Luego está la carga que yo le voy a aplicar. Entonces acá, obviamente, el dibujo muestra una carga aplicada en la parte más proximal del húmero, pero perfectamente la carga podría estar aplicada distal, en la muñeca, o en el codo, o en la mano. Entonces, la aplicación de la resistencia en la extremidad o en el segmento, usted debe tener la suficiente disposición a entender que puede ser cambiante. Porque claro, si a mí me toca una señora flaquita, delgadita, así que apenas tiene músculo, claro, yo no le quiero que haga tanta fuerza, entonces le hago quizás la resistencia más proximal. Pero yo veo que el tipo es musculoso y en verdad me está haciendo una compensación y me está sacando la fuerza quizás desde otro lado, para quizás ver cómo está la fuerza, y aplico la resistencia más distal. Entonces, Daniel dice, bueno, coloquemos el brazo en esa resistencia, pero también él plantea, la posición de la resistencia puede ser variable en muchos puntos. El tema principal es el movimiento, la ejecución del movimiento siempre va a ser la misma, esta elevación del brazo como en este plano escapular, ¿ya? Yo, de hecho, también un poco discrepo de cómo está puesta la mano de resistencia del kinesiólogo, porque el kinesiólogo está haciendo la fuerza con el codo doblado. Entonces, si eso lo hacemos todos los días, vamos a también terminar nosotros lesionados del hombro. Así que, en verdad, la resistencia debería ser con el codo extendido, ¿ya? Porque al final tampoco queremos, nosotros, no es una resistencia enorme, si al fin y al cabo lo que queremos es ver si el sujeto, además de mover la masa del segmento, es capaz de mover una carga externa. Y en el caso, entonces el 5 y el 4, depende de la carga, del tipo de carga. Si yo lo coloco 4, le coloco 5, va a depender de la magnitud de la carga. Pero en el caso 2 y en el caso 1, bueno, en el caso 2, más que nada tiene que ver con que yo ayudo al paciente a que haga la elevación del brazo y a la vez que lo estoy ayudando a elevar el brazo, yo con mi mano contralateral palpo el músculo y veo si hay actividad. Entonces, la diferencia entre grado 2, grado 1 y 0, principalmente va a tener que ver con el grado de activación a la palpación que va a tener el músculo cuando ayudemos al paciente a ejecutar el movimiento, porque ya tenemos claro que él no lo puede hacer solo. Entonces, me imagino que queda súper claro, y esto es lo que he estado trabajando en estos días, en que de alguna manera usted vea esto y diga, clarito, pues clarito. 5-4, resistencia. 3, paciente mueve el brazo solo. 2, palpación con ayuda. 1, le tengo sostenido el brazo y veo ahí si está activado el músculo. Abducción y rotación superior de la escápula. Bueno, y esta es una alternativa, porque si el paciente no es capaz, por ejemplo, estando sentado, y de hecho eso no lo puse, hay varias posiciones alternativas para las distintas evaluaciones de los movimientos, pero acá solamente agregué esta, y en la otra no lo agregué y lo pueden en el fondo ver en el libro. Yo me
Me enfoqué en las que son las principales formas de evaluar los movimientos articulares, pero hay alternativas. Entonces, este podría ser una alternativa de evaluación de grado 1 y 0 para para ese mismo músculo que es el cerro anterior. Elevación de la escápula. Bueno, la elevación de la escápula principalmente la va a realizar el trapecio superior y el elevador de la escápula. Cuando evaluamos este movimiento, principalmente lo que estamos evaluando es el trapecio superior y el elevador de la escápula. Son músculos. Entonces, grado 5 y 4, posicionamos las manos detrás del hombro, a la altura del trapecio, obviamente, o del borde superior del hombro, y le decimos al paciente que eleve los hombros. Le colocamos una resistencia. El paciente que eleve solo los hombros sería grado 3, y ya el grado 2, 1 y 0 sería colocar al paciente en prono y ver vestigios de activación del trapecio superior, pidiéndole esa elevación de los hombros. Entonces les pregunto acá, ¿entienden cómo está armado el power? Así como y de hecho le puse color porque yo creo que el grado 3 tampoco es rojo, no es así algo tan malo. De hecho, yo creo que el 2, el 1 y el 0 obviamente son malos. Entonces, todos los grados 3 los puse como azul porque al final, por lo menos el paciente puede mover el segmento. Entonces, tenemos un punto donde rescatar de dónde partir con el paciente mucho mejor si hay que partir acá. Yo le hago dos preguntas. Uno, si lo entienden, y la segunda pregunta es como, por ejemplo, este paciente con grado 2, 1 y 0, el ejercicio muscular va a ser la herramienta a utilizar o quizá vamos a tener que utilizar otra cosa acá en el 2, 1 y 0. ¿Qué usarían en el 2, 1 y 0? Hágame el movimiento, levante los brazos, coloquémosle una pesa. O en este grado 2, 1 y 0, ¿qué hay que colocar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué habría que hacer como kinesiólogo? ¿Qué herramienta deberíamos utilizar para generar la activación de la musculatura? Mientras yo me tomo un vaso de agua. ¿Qué herramienta deberían usar? Felipe, ¿usted? Yo creo que sería como palpar, o si no, TENS. Pero TENS es la herramienta que utilizamos para generar electroestimulación. No sé si han tenido fisioterapia, pero el TENS no es la herramienta. El TENS es electroterapia que se usa para el dolor. ¿Cómo se llama la herramienta de electroterapia que se utiliza para generar electroestimulación? Se llama EMS, ¿ya? No TENS. El TENS sirve para el dolor y eso igual es súper importante que lo tengan claro. TENS principalmente es dolor e inflamación y el que se utiliza para activar la musculatura y generar su reclutamiento muscular y activación se llama EMS, ¿no? Tiene otros valores y las corrientes son distintas, ¿no? Tienen una fisiología distinta al uso del EMS. Entonces, bueno, creo que, insisto, queda claro ahí. Quizás podríamos hacer estimulación palpatoria, algún masaje de tipo estimulativo, quizás podría activar nuevamente la fibra, la sensibilidad. Siempre va a ser un componente importante para poder generar el inicio de la activación muscular. Bueno, luego tenemos aducción escapular, que es llevar la escápula hacia medial. Principalmente esto lo va a realizar el músculo trapecio medio. Y una cosa que también es importante de tener en cuenta, quizás ya si usted quiere tener un conocimiento mayor en base a estas evaluaciones, es reconocer que al fin y al cabo el músculo genera este movimiento, pero el músculo se activa con la acción de algún nervio. Y en el caso particular, por ejemplo, Dáñez lo dice, cuáles son los nervios que activan esta musculatura, pero tal como dice el meme, avaricia. Acá en verdad va a tener la capacidad para poder también retener cuáles son las raíces que activan esta musculatura. Yo creo que, como dicen los memes de los kinesiólogos, cuando, no sé si han visto ese meme de origen e inserción muscular, que ya saberse los músculos está bien, pero saberse el origen e inserción de memoria es avaricia. Bueno, acá tienen una avaricia, saberse cuáles son los segmentos medulares que activan esa musculatura. Pero obviamente quizá si usted se dedica a ver pacientes de tipo neurológico, principalmente de daño medular, es importante saber esto. Los quiroprácticos tienen una visión de esto porque al fin y al cabo, ajustando la columna vertebral, estos espacios de alguna manera se liberan. Entonces, esta aducción escapular que la va a realizar este músculo que es el trapecio medio, la forma de evaluar es esta. Paciente en decúbito prono, dejamos el brazo en un ángulo de ABD de 90 grados, mirando hacia abajo, y el paciente debería ser capaz de elevar el brazo en esta posición como de 90 grados. Colocamos la carga
a nivel del codo o del hombro, principalmente si es grado 5 y 4, la resistencia va a la altura del codo. Y si la evaluación de la fuerza muscular va a tener una puntuación 3, podríamos colocarle también la resistencia a nivel del hombro. ¿Ya? Hacer el movimiento solo, obviamente es grado 3, pero debido a que este músculo es tan pequeño, grado 3 es considerado como es regular, obviamente, en el significado, pero es algo que es positivo, que un paciente con un problema de hombro puede hacer elevar el brazo contra la gravedad en esa posición con la flecha roja, es que algo muy bueno, en verdad. Así que por eso que lo marqué como negro. Y obviamente el paciente que tiene grado 2, 1 y 0, que no puede hacer el movimiento, uno le ayuda con la mano apoyada desde abajo y con la palpación principalmente de la musculatura que está principalmente ubicada en la zona torácica media. El músculo es superficial, así que es fácil de palpar. Luego tenemos el descenso inferior y la aducción. Bueno, esta acción de la escápula la realiza principalmente el trapecio inferior, que lo ven ahí en la imagen y que principalmente le corresponde. De hecho, este músculo no lo inerva un segmento medular. De hecho, si ustedes ven bien, el trapecio medio lo controlaba C5, ¿ya? Y el nervio accesorio, que es el par craneal número 11. Pero en el caso del trapecio inferior, en un poquito de activación de C3 y C4, pero principalmente la activación la realiza el nervio accesorio, es decir, el control del trapecio superior, medio e inferior lo llevan a cabo los pares craneales, y los pares craneales no nacen en la médula espinal, nacen en el tronco encefálico. Entonces un paciente tetrapléjico controla la cabeza y tiene activación de esta musculatura porque lo más probable es que los daños de tetraplegia ocurren de segmentos medulares cervicales hacia abajo. Insistiendo con la idea de que ahí no deberíamos evaluar la fuerza muscular porque en trastorno del sistema nervioso central no se hace. Entonces, luego, bueno, ¿cuál es la forma de evaluar este descenso y aducción escapular? Bueno, principalmente la mano se coloca en una rotación externa, en la misma posición de la anterior, pero la extremidad superior se dispone en rotación externa con el dedo pulgar hacia arriba, y principalmente el paciente como que se coloca en un ángulo de ABD de más o menos unos 140 grados, 130 grados. Y desde esa posición se genera el movimiento y se genera la resistencia. Al igual que el caso anterior, ejecutar el movimiento de rango completo contra la gravedad se debe ver como algo positivo, algo muy bueno también, que el paciente lo tenga. Y obviamente el paciente que no lo puede hacer, el grado 2, 1 y 0, obviamente hay que hacer la palpación de la zona y ayudarle al paciente en la acción, en el movimiento que tiene que hacer. ¿Ya? Es un movimiento de elevación en decúbito prono con el brazo en una posición de 140 grados rotado externo y con el dedo pulgar hacia arriba. Y la resistencia, obviamente también, puede ir cambiando, puede ser un brazo de palanca más proximal o más distal. Mientras más brazo de palanca, más distal esté puesta la resistencia, más fuerza tiene que hacer más newton o más carga está generando la resistencia y más fuerza debe generar el músculo para combatir esa resistencia. Luego tenemos la aducción y la rotación interna. Bueno, la rotación y la aducción interna la hace el romboides mayor, ¿ya? Y el romboides menor, que son inervados principalmente por la rama anterior del segmento medular de C5. ¿Ya? El movimiento está ahí descrito en la imagen. Profe, dígame. Consulta, ¿esa es la retracción? Eso sería, es que acá no lo ve como movimiento del hombro completo, acá lo ve como movimiento de la escápula nomás. Porque, de hecho, me voy a ir atrás al movimiento pasivo. Tú me preguntas por retrusión, ¿no? ¿Sería como una retrusión? ¿Como retracción y protracción escapular? Sí. ¿Juntar los segmentos entre sí? Sí, yo te entiendo la idea. Deja ir con la imagen de la protrusión. Como acá. Acá la protrusión. Lo que pasa, Felipe, es que la protrusión es un movimiento de la cintura escapular y del hombro completo. Entonces, cuando yo hago protrusión, no solamente ocurre una ABD escapular y una báscula externa, sino que también ocurre en fenómeno a nivel de la clavícula y también ocurre en fenómeno a nivel de la glena humeral. La protrusión es un movimiento compuesto. En tanto, la ABD y ADD escapular es un movimiento más local, más focalizado. Esa es la diferencia.
Entonces, por ejemplo, cuando yo hago protrusión del hombro, ya, me está ocurriendo una BD escapular y está ocurriendo una báscula externa, pero además el hombro está rotando interno, la glenohumeral está rotando interno, principalmente la clavícula está deslizando hacia anterior, aquí está viendo una anteposición de la clavícula en la acromio clavicular, y principalmente la clavícula está, en este caso, está rotando hacia anterior. Entonces ocurren varias cosas en la protrusión y en la retrusión. Por tanto, lo que te mostraba yo acá abajo, aquí, acá, es un movimiento de la escápula, ¿no? El paciente acá lo está haciendo, si tú te fijas, el paciente tiene el hombro fijo. El paciente no mueve el hombro ni para adelante, o sea, como el hombro como glenohumeral, si lo puedes mirar de esa manera, como esta zona de aquí, donde te señalo. Esto hace una protrusión y una retrusión, pero el movimiento que más está ocurriendo es el movimiento de la escápula. Entendido, profe, perfectamente. Y la otro tema también es que, recuerdo un poco lo que decía ayer, pues ayer yo decía, los músculos no se pueden aislar. Yo no puedo decir, acá en este movimiento, el único músculo que se está activando, profe, es el trapecio inferior. No, acá hay una serie de músculos que se activan, no solamente el trapecio inferior. Porque, por ejemplo, en ese movimiento, perfectamente quizá el paciente hace activación del deltoides posterior, hace activación del manguito rotador también, quizá ayuda ese movimiento con el latísimo del dorso, pero el músculo motor principal en la ejecución de este movimiento es principalmente el trapecio inferior. ¿Ya? Así que un poco ahí te doy la respuesta a lo que me preguntaba. Bueno, luego tenemos aducción y rotación inferior, ¿ya? Porque por eso decía que hay un movimiento, esto es el movimiento de la escápula, no, solamente la escápula. Acá descartamos lo que pasa en la glenohumeral y lo que pasa en la acromioclavicular y en la esternoclavicular también. Bueno, este movimiento de aducción y de rotación inferior o de báscula interna o de rotación descendente, lo realiza este músculo, el romboides mayor y el menor principalmente, y la forma de evaluarlo, ya, esto es un poco difícil de describir. Principalmente el paciente se tiene que colocar la mano atrás de la espalda, ¿ya? Así como si quisiera sacarse el sostén o rascarse la espalda, en esa forma. Y el paciente lo que tiene que hacer, no sé si me veo en el video, pero es como separar la mano de la espalda. Eso es lo que tiene que hacer el paciente. El paciente tiene que separar la mano de la espalda y un poco el kinesiólogo lo que hace es como ofrecer una fuerza que evita sacarla de la posición. Entonces el paciente como que tiene que mantener la posición de atrás de la espalda y uno se la quiere sacar. El movimiento del kinesiólogo es querer sacar la mano de esa posición. Al fin y al cabo un test de ruptura acá. Y la fuerza que le podemos generar puede ir en dos direcciones. Puede ser de que el paciente separe la mano desde la espalda, o por el otro lado puede ser como intentar sacar la mano de la posición. Entonces, eso se evalúa como grado 5, 4 y 3, porque en verdad hacer el movimiento cuesta mucho. Y en el caso del grado 2, 1 y 0, que principalmente va acompañado de palpación de la musculatura, la palpación de la musculatura principalmente va en el borde medial de la escápula y ayudamos un poco al paciente a que pueda separar la mano de la espalda. El paciente que es incapaz de separar la mano de la espalda, usted sabe ya que el músculo que está deficiente son los romboides. Eso es como súper claro. Y obviamente en los hombros se ve al tiro. El paciente no puede ni colocar la mano atrás. Y obviamente menos, si se la coloca atrás, menos va a poder ser capaz de separarla. De hecho, le intenta separar en un hombro congelado y le va a doler inmediatamente. Así que un poco, por eso que acá no hay un color azul. Frente a una pequeña carga o ya que haga el movimiento, el paciente está bien, en verdad, muy bien. ¿Ya? Este músculo en verdad es muy chiquito, entonces la resistencia que hay que ofrecer no es tan power. Bueno, luego tenemos solamente el descenso escapular, que lo ejerce el dorsal ancho, principalmente las raíces que controlan al dorsal ancho son C5, C6, C7, C8, y ahí un poco va esa mirada, como le decía, del quiropráctico. Entonces, el quiropráctico generando los ajustes de los segmentos vertebrales de C5, de C6, de C7, mejora la conducción de los impulsos nerviosos que van por las raíces anteriores de los nervios de C5, C6, C7 y C8, y eso genera que el músculo ahora está más fuerte porque, al fin y al cabo, el potencial de acción tiene el cable de corriente más libre, ¿ya? Y es como la visión que tiene el quiropráctico en la terapia manual, principalmente en la apertura de los agujeros intervertebrales, que son estos agujeros que están ahí entre
entre las láminas y los pedículos. Entonces, este tiene dos posiciones nomás, si se fijan. Porque también es un músculo que se desarrolla mucho, pero que en verdad aislarlo cuesta. Entonces, principalmente grado 5, 4 y 3, el paciente, nosotros como que le ejercemos una fuerza hacia arriba y el paciente tiene que hacer una fuerza hacia abajo. Y otra forma de poder evaluarlo de una manera más sencilla es que el paciente fuera capaz de levantar. Cuando uno se levanta desde una superficie con las manos puestas apoyadas en ella, esa es netamente activación del latísimo del dorso, del dorsal ancho. Así que el paciente que es incapaz de hacer de posicionarse como en esta forma, con los brazos a los lados y levantarse o hacer carga, ese es el músculo dorsal ancho que está afectado. En verdad que es un músculo que casi nunca lo evaluamos mucho porque principalmente no está tan involucrado en los factores del hombro, es decir, el descenso escapular es la vuelta a la posición de origen y este músculo latísimo del dorso además es extensión del hombro y casi nunca los pacientes tienen alteración de la extensión del hombro. Es muy extraño encontrar un paciente con alteración del movimiento en extensión del hombro. Bueno, luego viene la flexión del hombro. Ya acá me puse gringo. De hecho, estas imágenes son... Ayer yo le saqué fotos, como no tenía computador, le saqué fotos con el celular y las cortaba y las colocaba. Para dar pena este rato. Y ahora no, hoy día usé el computador, entonces las fotos no la escaneé del libro, sino que las fotos las corté del libro. Corté las imágenes del libro y la pegué. Entonces ahora son las mismas imágenes del libro en español, pero le agregué estas tablitas, y en estas tablas señalan cuáles son los músculos más importantes del movimiento. En este caso, la flexión del hombro principalmente la realiza el deltoide anterior y el coracobraquial, pero además en el libro sale el origen e inserción del músculo. Un poco para un poco rellenar ahí también la diapositiva, pero principalmente yo creo que el tema del origen y la inserción de los músculos principalmente tiene que ver, por ejemplo, cuando estamos evaluando la fuerza y nos encontramos con una disminución de ella y además un dolor, quizás podríamos diagnosticar si el dolor proviene desde el vientre muscular, que es la zona media del músculo, o quizás si el dolor proviene desde el tendón. Entonces, saber el origen e inserción de la musculatura y tenerla acá como información en la diapositiva termina siendo relevante para que cuando estamos evaluando la fuerza muscular y esa evaluación de fuerza muscular va acompañada de un dolor, podamos hacer la palpación de los reparos óseos y quizás poder hacer el diagnóstico diferencial de que si el problema viene del tendón o del músculo. Si la pérdida de la fuerza muscular se origina en el tendón o en el músculo. Y obviamente también la palpación, por ejemplo, en el caso del bíceps braquial, que es el músculo que también ayuda a la flexión del hombro, quizás podría ser la palpación podría ser la diferencia si el problema viene desde la cabeza larga del bíceps o desde la cabeza corta del bíceps. Bueno, esta acción desde Daniel establece que la hace el deltoide anterior y el coracobraquial, y esos segmentos son controlados principalmente por C5, C6 y C7. Pero además el pectoral mayor, el deltoides medio y el serrato anterior también ayudan en este movimiento. De hecho, ahí yo le agregaría también el bíceps braquial, ¿no? Por eso, de hecho, un poco se los digo y para que lo tengan en cuenta en el Power. Estos son los músculos que participan principalmente y secundariamente, según Daniels, para acá arriba, esto. Pero los músculos que están acá son los músculos que dice Netter, ¿ya? De hecho, ahí está, mi amigo Netter está nombrado ahí. Las acciones de ascenso y descenso acá de la musculatura, estos músculos que están nombrados acá, están nombrados en base a lo que dice Netter. Y quizá, que si tienen tiempo, quizás hacer una comparación en lo que plantea Daniels y Netter. Y yo acá lo que hago es como, porque Netter lo tiene clasificado como motor principal y motor secundario en la última edición del libro, donde hablan del origen e inserciones. En la última edición de Netter, en las páginas de atrás sale el origen e inserción y sale cuál es el músculo principal y secundario de la acción. Entonces, esta información de los movimientos, en la evaluación de movimiento activo, los músculos, cómo se activan, están sacados de la información del Netter, ¿no? Porque al final de cuentas, yo no lo he revisado, pero me imagino que es distinto. De hecho, le hago esa aproximación. En la flexión del hombro no sale la participación no nombran, por ejemplo, al bíceps braquial. El bíceps braquial se sabe que participa en la flexión del hombro. Entonces, quizás
hacer un trabajo de ver la diferencia entre lo que plantea Daniels y lo que plantea Nettel, entendiendo que una mirada es anatómica y otra mirada es clínica, ¿no? Bueno, la flexión del hombro se evalúa en posición sedente. El paciente obviamente se le pide hacer una flexión del hombro, no hasta 180 grados, se le pide hasta 90 nomás, con que realiza 90 grados. Yo creo que por eso que no incluyen al bíceps braquial, porque hace la evaluación de flexión del hombro solamente hasta 90 grados. Y sobre los 90 grados quizá hay activación del bíceps braquial, y obviamente el conocimiento de la biomecánica de activación de la musculatura va a poder llevar a diagnósticos mucho más precisos en este ítem. Entonces, grado 5 y grado 4, colocar la resistencia proximal o distalmente, obviamente según la condición del paciente, y lo intentamos bajar, podemos hacer test de ruptura, test de seguimiento, etc. Si el paciente llega a los 90 grados, grado 3, que es algo bueno, que un paciente llegue a los 90 grados y tenga un problema del hombro, genial para iniciar la terapia. Pero que si el paciente no puede levantar el brazo, obviamente la palpación va a ir en esa zona periarticular del hombro, porque tenemos que palpar principalmente el deltoide anterior y el coracobraquial. Y obviamente ahí lo podemos evaluar con grado 2 o 1 o 0. El movimiento que sigue es la extensión del hombro. Bueno, la extensión del hombro principalmente la va a realizar, como lo comentaba anteriormente, el dorsal ancho, y también podría ayudar el deltoide posterior, el redondo mayor y el tríceps braquial, específicamente la cabeza larga del tríceps braquial. El latísimo del dorso o qué segmentos medulares y raíces nerviosas se activan cuando hacemos extensión del hombro, principalmente de C5 a C8. De hecho, después termina el nervio, de hecho, si ustedes ven, nombran cuáles son los segmentos, C5, C6, C7 y C8, y después hablan de cuál es el nervio que lo controla, que es principalmente el nervio tóraco-dorsal. Todos los dibujos sale el nervio que lo controla. En este caso, el músculo cutáneo y el axilar. El deltoide del axilar y el coracobraquial, el músculo cutáneo. Bueno, ¿cómo evaluamos la extensión del hombro? Al paciente lo colocamos en decúbito prono, le pedimos que eleve el brazo sobre la camilla y principalmente si es capaz de elevar la extremidad superior sobre la camilla, tiene grado 3 o grado 2, es decir, una deficiencia, un rango no completo con déficit, también podría ser algo, entre comillas, normal y bueno. Obviamente con carga aproximado distal lo podemos evaluar como grado 5 y 4 con las cruces, y principalmente en el caso de que el paciente no pueda realizar el movimiento, se le hace la palpación respectiva del latísimo del dorso para poder ver el reclutamiento de la musculatura en la ejecución del acto. Luego tenemos la abducción frontal. Bueno, la abducción frontal principalmente la realiza un músculo que es el deltoides medio, lo controla principalmente las raíces anteriores de C5 y C6, específicamente los nervios supraescapular y supraespinoso. Obviamente el power quizás no se ve bien en el video, pero cuando ustedes lo tengan, y de hecho lo saben porque tienen el PDF, esto está en alta resolución, se ve, te hacen el zoom y se ve ahí el detalle de todo. Bueno, entonces esta acción de abducción frontal lo realiza el deltoides medio y además lo realiza el supraespinoso. Ahí le agregué el rango de movimiento que salía en el libro, serían 180 grados. Y también con el origen inserción. Entonces, ¿cómo se ejecuta la evaluación de esta abducción frontal? Bueno, el paciente debe hacer la abducción frontal, llegando a 90 quizás podemos hacer los test de ruptura, obviamente el posicionamiento de la resistencia va a depender del tipo de brazo de palanca que queramos ejercer, pero grado 5 y 4 normal si rompe la resistencia, que ejecute el movimiento grado 3, y en el grado 2, principalmente en el grado 2 y 1, obviamente es la palpación mientras ayudamos al paciente a hacer el acto, pero en el libro nuevo, el que tengo yo en español, hablan de que la prueba puede ser cambiada de cúbito supino, y por eso que coloqué esa imagen. Entonces, podemos seguir ejecutando la prueba sentado, pero si el paciente no es capaz de hacerlo, podemos quizás colocarlo en decúbito supino y pedirle que arrastre el brazo sobre la camilla, y ahí poder establecer los grados 2, 1 y 0. ¿Ya? Entonces, no es que el grado 2 sea acostado y después el grado 1 lo sentamos, sino que un poco le dejo la imagen de que si no están muy bien cómodos con el paciente sentado, quizás lo podemos ejecutar en decúbito supino. ¿Ya? Bueno, luego viene la abducción horizontal del hombro.
Bueno, la abducción horizontal que ocurriría en un plano transversal lo va a realizar principalmente el deltoides posterior, y este deltoides posterior, bueno, lo controla principalmente el nervio axilar desde los segmentos medulares de C5 y C6. Esta acción también puede participar el infraespinoso y el teres menor o el redondo menor. ¿Cómo se evalúa esta prueba? Es muy similar a la de la escápula, que era parecida a esta, ¿ves? Esta, a la abducción escapular. Muy similar a esta, ¿ya? Muy similar en verdad. Pero la diferencia acá es que es una abducción con la extremidad completa, entonces la resistencia debería ser ofrecida más distalmente. Entonces, grado 5 y 4, principalmente la resistencia hacia abajo, que el sujeto haga hacia arriba, que el paciente mueva el brazo solo hacia arriba, en decúbito supino, también lo podemos hacer sentado, en el caso de que sea deficiente. Y ya si el paciente no tiene vestigio de actividad, quizás podríamos pedirle que arrastre el brazo en este mismo movimiento de abducción horizontal, pero arrastrándolo sobre una mesa y posicionándolo al lado con una silla. Luego viene la aducción horizontal del hombro, que principalmente lo realiza el pectoral mayor, y los segmentos medulares que controlan este movimiento son C5, C6, C7, C8 y T1. Y este movimiento también va acompañado por una activación del deltoide anterior, o sea, sinergista del movimiento. ¿Cómo realizo la prueba? Bueno, la realizo en decúbito supino, con el paciente acostado, y le tengo que pedir al paciente como que sea capaz de cruzarse el brazo, como de tocarse el hombro contrario, manteniendo la horizontalidad de la extremidad superior. Entonces, que lo ejecute grado 3, y en el caso de grado 5 y 4 le coloco una resistencia a ese movimiento de aducción horizontal, de llevarse la mano al hombro contrario, y si el paciente lo vemos muy mal porque no hay activación de la musculatura, también podemos sentarlo y colocar una mesa al lado y ver cómo arrastra la extremidad superior en la mesa para ver el grado de activación de la musculatura a través de la palpación. Bueno, y por último, porque hoy día solamente vamos a alcanzar a ver hombro, porque harto, en verdad. Yo creo que en la próxima clase vamos a ver codo, muñeca, dedos, y después en otra clase cerramos con cadera, rodilla y tobillo. Y después lo otro que viene ya son menos diapositivas, son 60 diapositivas que cierran este gran power que es la cátedra. Entonces, lo que está faltando un poco es incluir estas fotos de evaluación muscular, y con eso ya cerramos ahí el semestre. Bueno, rotación externa de hombro, principalmente lo realiza el manguito rotador, principalmente dos músculos principales del manguito rotador, que son el infraespinoso y el redondo menor. Obviamente también participa el deltoide posterior, y Daniel no incluye el supraespinoso, pero hay que tenerlo en cuenta. El supraespinoso es parte del manguito rotador y debería participar en esta rotación externa. Bueno, este infraespinoso y redondo menor principalmente son controlados por los segmentos medulares de C5 y C6 a través de un nervio que es el nervio supraespinoso e infraespinoso, y además una parte y al redondo menor lo activa principalmente el axilar. Entonces, ¿cómo evaluamos la rotación externa? Bueno, colocamos al paciente en decúbito prono, le pedimos que haga una rotación externa, como lo muestra en la imagen con el color azul del grado 3, y siempre manteniendo la horizontalidad o el grado de ABD de 90 grados del hombro, y manteniendo el codo flectado en 90 grados, siendo muy así como muy pesado con ese aspecto de que el hombro se mantenga en una ABD de 90 grados y que el codo se mantenga también en una flexión de 90 grados. Entonces le pedimos esta rotación externa. Si la ejecuta contra la gravedad, tiene grado 3, y si el paciente le colocamos la resistencia, sería 5 y 4. Y en el caso de no generar el movimiento en decúbito prono, podríamos pedirle que haga la rotación interna externa, pero con el brazo extendido, con el codo extendido. Y obviamente ahí podemos hacer la palpación de la musculatura y ver si lo rota principalmente hacia externo. Esto es lo del libro en inglés, pero en el libro nuevo, en el español, plantea que la posición del paciente, en vez de ser decúbito prono, debería ser sentado, como con el brazo pegado al hombro, y hacer los movimientos ahí de rotación externa. ¿Ya? Eso es el cambio. Como les decía, son cortes del libro que coloqué en el Power, pero en el libro, principalmente este movimiento lo describen sentado, con el paciente sentado y haciendo la rotación externa con el codo
pegado al tronco. Y bueno, el último movimiento del día de hoy es la rotación interna, y la rotación interna principalmente la va a hacer un músculo que es el suescapular, es el músculo principal, y obviamente también participan otros, el pectoral mayor, el latísimo del dorso, el redondo mayor y el deltoide anterior, pero como el pectoral mayor es un músculo grande, obviamente inervado por varias ramas, por C5, C6, C7, C8 y T1, y un poco ahí describen cuáles son los nervios que cada músculo es inervado. Bueno, este movimiento principalmente se realiza en la rotación interna, se realizan también en decúbito prono y tiene esta variedad de que en el libro no sale sentado. Yo creo que se puede ejecutar de las dos maneras dependiendo de la condición del paciente. Y bueno, el paciente también con este cuidado especial sobre la ABD de hombro de 90 grados y la mantención del codo de 90 grados, se le pide al paciente que haga esta rotación interna. Entonces, la carga y la resistencia se puede colocar obviamente en la mano o en la muñeca o en la parte más proximal al codo, y ahí poder evaluar el grado 5 y el 4. Y claro, en el caso de que el paciente es incapaz, porque por ejemplo, si le llega un paciente con hombro congelado, ya sabemos que es grado 2, porque el paciente no va a poder colocar el brazo en 90 grados de ABD. Entonces, claro, quizás lo dejamos en 45 grados de ABD o lo que él pueda, se lo dejamos colgando el brazo y le pedimos que haga estas rotaciones, pero con el codo extendido. Y a través de la palpación anterior de la musculatura, en todo lo que es como el borde medial de la axila, vemos si la graduación de esta evaluación, si la vamos a colocar en grado 2, 1 y 0, pero en el libro nuevo, tal como les comentaba, tanto la rotación externa e interna se evalúa sentado. Se lo voy a mostrar porque obviamente sacar la foto fue mucho más trabajo que cortar la imagen, así que, pero para que lo vean, se evalúa así. Ya, se evalúa sentado con el codo pegado al tronco, y la carga se coloca a nivel de la mano. De hecho, la mayoría de los entrenamientos hoy en día de rotación externa e interna se hacen así, se hacen en esa posición. Ya, entonces, lo que viene la próxima semana, bueno, acá voy a ir agregando el resto, va a ir flexión de codo, extensión de codo, flexión de muñeca, extensión de muñeca, ulnarización, radialización, y después la extremidad inferior con la cadera, la rodilla, el tobillo. Y para mí, como les comentaba, es súper importante de que se pudiera visualizar la forma en cómo se evalúa, porque espero de que cuando se lo enseñe de manera presencial va a ser mucho más fácil. Ya más o menos ustedes van a saber cómo hay que colocar al paciente, saben cuál es el músculo que se activa, cómo va la resistencia, así que por ese lado, el trabajo que estoy haciendo de colocar ahí todas las imágenes creo que va a facilitar la clase presencial, y por el otro lado, yo creo que es una información súper valiosa, ¿verdad? Yo creo que pocas veces, de todas las clases que he ido de evaluación clínica, alguien había hecho algo similar, porque siempre la evaluación de la fuerza muscular te la enseñan, el profe te enseña la posición, la técnica, pero te dice, no, si hay un libro ahí, búsquelo, pero el libro en verdad es gigante, tiene más de 400 hojas, y que al final este orden que le he dado, espero que lo ayude, principalmente a la deficiencia que van a tener ustedes debido a las pocas clases presenciales, siendo que este ramo es tan clínico y hay que tener contacto con el paciente. De hecho, la resistencia es contacto. Ya, chiquillos, espero que haber respondido las dudas y sobre un poco cómo va a terminar la asignatura. Yo estoy seguro de que va a terminar bien y va a terminar mucho mejor que lo que fue el año pasado. Así que nos estamos viendo la próxima semana.